Freedom Park. Les damos la bienvenida. Estamos ubicados en el 6544 de la North Figueroa y comenzaremos ya. Bienvenidos a nuestro estudio bíblico. Este día miércoles a las 7 estamos transmitiendo en vivo. Esperamos que todos estén sintonizándose y que compartan el mensaje con los seres que ustedes quieren para que todos podamos recibir la bendición de Dios a través de su palabra. Estoy muy contento de hacer esto con ustedes, con mi hermano José Luis y mi hermana Noemi y mi hermano Ulises que están apoyándome aquí. Les damos la bendición y vamos a pedirle al Señor su presencia. Así es que vamos todos a orar juntos. Bendiga. Buenas tardes mis hermanos, andamos aquí corriendo y haciendo cosas, pero estamos ya listos para empezar a transmitir en vivo y le damos las gracias al Señor por todas sus bendiciones. Vamos a comenzar con una oración. Démosle gracias a nuestro Dios. Padre, te damos gracias, Señor, porque nos has permitido, a pesar de todas las cosas que a veces se nos cruzan en el camino. Tuvimos que hacer algunos viajes, mi esposa y yo, para estar con nuestra nieta, y regresamos, y apenas llegué a la iglesia, Señor, pero te pido que me des tranquilidad y que pongas tu espíritu alrededor de nosotros para que todo esto sea de bendición para mis hermanos, Señor. Te damos las gracias por todas tus bendiciones. Estamos tristes, mi Dios, por la pérdida del hermano de mi hermana Olga, Señor, que tú puedas poner la tranquilidad y la confianza de que nuestro Dios es un Dios que perdona, un Dios que restaura y un Dios que salva. Te damos las gracias por todo y te damos las gracias por los hermanos que han estado enfermos. Te pedimos por Teo, Señor, y por otras personas que están enfermas y por la familia nueva que llegó el domingo, por su niña, por mi hermana y por toda su familia. Y te damos las gracias por todas tus bendiciones. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo dedicamos este estudio bíblico para honra y gloria tuya. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, que Dios les bendiga. Estamos aquí contentos. Vamos a comenzar. Vamos a cantar un canto. Lo iba yo a cantar porque a veces nos los quitan, pero es un canto bien viejito. Espero Dios que no nos vayan a censurar por ello, pero es un canto muy viejito, pero les va a gustar porque es un canto que yo cantaba mucho antes. Vamos a ponernos de pie allí donde esté en su casa, donde quiera que esté, y vamos a cantarle a nuestro Dios, porque Dios es un Dios bueno que nos ha mantenido bien en estos tiempos tan difíciles. Es
Gloria a Dios. Un canto que nunca pasará de tiempo. Es un canto muy hermoso. Bueno, mis hermanos, estamos aquí en nuestro estudio bíblico a las 7 de la noche. Estamos transmitiendo en vivo y le damos las gracias a Dios por su amor por nosotros. Vamos a tocar un tema que me ha apasionado toda la vida. Y vamos a empezar con este estudio bíblico y vamos a pedirle a Dios que nos ilumine. Señor, te pedimos tu presencia entre nosotros, Señor. Ayúdanos a entender lo que es difícil para nosotros entender. Cuídanos, abre nuestras mentes y nuestros corazones, Señor, para recibir tu palabra y que toda duda, Señor, que tengamos puedas tú borrarla de alguna manera, Señor. No permitas que vaya yo a hablar cosas que no están bien. Y bendícenos, que te lo pedimos en el nombre precioso de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. Mis hermanos, ojalá y tomáramos más en serio los estudios bíblicos, tomáramos notas. Ahora yo sé que tienen el video, pero los videos los van a quitar con un tiempo y van a olvidar muchas cosas de estas. Una de las cosas que quiero yo enfatizarles, mi hermano, es que el día domingo no es la mañana del Señor, es el día del Señor. Hay veces salimos de aquí, se nos olvida todas las cosas de Dios, hacemos todas nuestras cosas, inclusive andamos con carreras para llegar a la iglesia. Es el domingo, es el día del Señor. ¿Cómo podemos tener cara para pedirle a Dios que nos bendiga y que haga cosas por nosotros, que no le podemos dedicar un solo día al Señor? Ya no se diga entre semana que leamos la Biblia, porque yo sé que hay muchas personas que ni siquiera abren su Biblia. No podemos pedir lo que no hemos sembrado. Así es que yo les hago énfasis, mis hermanos, que si queremos las bendiciones de Dios, tenemos que buscarlas, porque Dios no va a dar bendiciones a aquellas personas que no aprecian su bendición. Voy a hablar esta noche. Mi estudio bíblico se llama A más luz, más sombra. Quiero explicar algo que entendí que es muy interesante todo esto, lo que voy a hablar con ustedes. Vamos a leer el libro de Juan, capítulo 1, versículo 4 y 5. Perdón. Este versículo es muy hermoso, habla del nacimiento del Señor. Dice, en él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz resplandece en las tinieblas, y las tinieblas no la dominaron. Oye bien, la luz resplandece en las tinieblas, y las tinieblas no la dominaron. Vamos a entender algo. Voy a hablarles a ustedes, mi hermano, de varias cosas. Vamos a hablar del Espíritu Santo y vamos a hablar un poquito de la Trinidad, cómo funciona, porque son cosas que me han intrigado. Mire, voy a hacer un paréntesis antes de entrar en esto. El día que Dios me dio su salvación, no fue en una iglesia, no hubo predicación, no hubo cantos, no pasé al altar en Carmen, fue en mi casa, en mi recámara, después de que un pastor me dijo que si yo conocía a Dios, y yo me molesté muchísimo y lo dejé hablando solo, y me metí a mi recámara enojado. Porque usted tiene que entender, yo tenía un trasfondo católico, y decirle a un católico que si nosotros conocemos a Dios era una ofensa. Llegué ahí a mi recámara, y yo sentí algo en mi corazón. Cuando le dije a este hombre afuera de mi recámara, le dije, ¿cómo cree que no voy a conocer a Dios? Desde pequeño lo conocí. Y me dijo él, pero conocer no es creer, porque tú puedes conocer a tu vecino, pero no creer en lo que tu vecino te dice. Eso me molestó mucho, me metí, y allá adentro yo le dije estas palabras al Señor: si en verdad tú eres real, muéstrate a mí. En ese momento yo sentí algo muy especial. Me tiré de rodillas y me puse a llorar por largo tiempo ahí. Y yo entendí que el Señor era un Dios que estaba vivo en mi vida, y las cosas empezaron a cambiar en mi manera de pensar. Eso fue muy importante. Pero cuando el Espíritu Santo vino a mi vida, no lo puedo olvidar ni lo olvidaré nunca. Y el problema que tenemos en las iglesias hoy en día, y estoy hablando de nuestra denominación, es que no hacemos suficiente énfasis en llenarnos del Espíritu Santo. Hacemos mucho énfasis acerca de la santidad, y quiero hablar claro, la santidad es una imposibilidad para el hombre sin el Espíritu Santo. Porque la
la santidad no es un esfuerzo, es una intervención de Dios en nuestra vida. Sin Él, la santidad no es alcanzable. Y se lo puedo decir con mucha confianza porque es una experiencia que yo he tenido en mi vida. Tengo no sé cuántos años de pastor y cuántos años de haber entendido quién era Dios. Y nunca se me han quitado las ganas de hacer las cosas. Y no es por mí, es porque el Espíritu Santo es el que pone el querer y hacer en mi corazón. Y yo le digo una cosa, la iglesia está haciendo un muy mal trabajo explicando las cosas del Espíritu Santo en la iglesia. La mayoría de la gente en la iglesia conoce a Cristo, ha dado su vida a ellos, pero no se preocupan en llenar su vida con el Espíritu Santo. Y sin Él, siempre vamos a depender de nuestros sentimientos, del deseo de servir a Dios humanamente, y esas cosas no van a ser suficientes para caminar toda una vida dentro de Dios. Bueno, mire, me di cuenta de algo. Siempre que hay luz, va a haber allá sombras. La luz produce sombras. Entre más luz hay más sombra. Siempre que Dios bendecía a su pueblo, los otros pueblos eran castigados. Porque en ese tiempo el pueblo de Dios era el único enfoque de nuestro Dios. Eso quiere decir que cuando nosotros vemos que en este mundo hay demasiado pecado, es que la luz no nos está alumbrando suficiente a los que somos hijos de Dios como para que haya esa sombra ahí. Tiene que haber más luz para nosotros para que la sombra pueda terminar, porque el Señor termina con la sombra. La sombra no puede permanecer cuando la luz de Dios llega a nuestra vida. Nosotros tenemos que entender, mi hermano, que la iglesia es responsable por lo que está pasando en el mundo. No es el gobierno, es la iglesia. Si hay abortos, ha sido por la iglesia. Si hay homosexualismo, ha sido por la iglesia. Porque no hemos sabido enfrentarnos. Mire, inclusive aquí en la iglesia, si yo hablo algo criticando la política, va a haber gente que me va a decir, pero ese no es su papel, pastor. Usted es pastor, usted debe de predicar la palabra de Dios y no meterse en política, porque hay una división entre la iglesia y el gobierno. Es una mentira, es una falsedad. Primero, soy ciudadano americano y puedo decir lo que quiera del gobierno. Tengo libertad de expresión. Segunda, eso de que hay una división entre la iglesia y el gobierno, no es cierto. Lo que dice la Constitución de los Estados Unidos es que el gobierno no puede implantarnos una religión a nosotros a fuerza. Somos libres de escoger nuestra religión, pero eso no quiere decir que no puedo hablar. Nosotros tenemos que entender estas cosas, porque si no las entendemos, vamos a pensar que nosotros no tenemos ni voz ni voto en lo que está pasando en este mundo. Qué bueno que haya políticos que sean cristianos. Qué bueno que haya abogados que sean cristianos, doctores que sean cristianos, porque ellos son los que van a representar a la iglesia en lugares donde la iglesia no puede entrar tan fácilmente. Ya, me voy a meter en la plática porque si no me emociono y me salgo. La luz provoca sombras. Ahorita eso es lo que está pasando. El Señor llega a nuestra vida, pero empieza a provocar sombra en nuestra casa. Yo no sé si le ha pasado, pero cuando usted dice, yo di mi vida a Cristo, hay otras personas que le van a decir, sí, ya te lavaron el cerebro y va a haber conflictos, y en lugar de que haya bendición, hay una división entre la luz y la sombra. Porque eso sucede siempre. Siempre que hay luz, hay sombra. Entre más luz, más sombra. Pero un día la luz va a prevalecer y la sombra va a terminar. Porque nuestro Dios es luz y es fuego. Y va a pasar las cosas. Pero tenemos que entender todas estas cosas, porque si no vamos a estar siempre callados esperando a Dios. Nosotros no nos tenemos que meter en esas cosas. Tenemos que esperar en el Señor, porque un día nos vamos a morir, nos vamos a ir al cielo. No, nos pusieron encargados de este mundo y el Señor va a regresar y nos va a pedir cuentas. Por eso está la parábola de los talentos. Pero tengamos una cuestión en concreto. Estamos encargados por lo menos de nuestro hogar. Nuestro mundo tenemos que manejarlo nosotros. Tenemos que hablarle a nuestros hijos de la palabra de Dios, porque ¿de qué les sirve venir a la iglesia y sus hijos nunca vienen? Eso no es querer a sus hijos. Usted tiene que hablarles a sus hijos de la palabra de Dios. Usted tiene que explicarles a sus hijos de la palabra de Dios. Pero si usted no habla de la Biblia, ¿qué les puede explicar? Y si piensa que es un regaño, sí lo es, mi hermano. Porque hay un hombre en la Biblia que dice, yo y mi casa serviremos a Jehová. Y tenemos que entender estas cosas. Ahora mire,
Si hay luz en mi vida, va a haber sombra en algo. Va a haber personas que me van a querer destruir, que me van a querer atacar. El diablo va a estar a disgusto porque antes yo era sombra y era de él, era oscuridad. Porque la palabra de Dios dice que el Señor nos sacó del reino de las tinieblas para ponernos en el reino, que voy a aclarar esto, de la luz de su Hijo amado Jesucristo. Hubo un trasplante, un trasfondo de la luz. Llegamos nosotros de las tinieblas. ¿Entiende? Todos estábamos en las tinieblas. No hay nadie que haya nacido en la luz. Todos nacimos en pecado. Pero Dios nos quiso llevar a su reino para que nosotros fuéramos la luz del mundo y la sal de la tierra. Tenemos que entender, mi hermano, que nosotros somos muy especiales para este mundo. Hay gente allá afuera que nos necesita tanto y nos encerramos a hacer oraciones en la iglesia. Necesitamos buscar a la gente de afuera. Yo quiero decirte, mi hermano, que en estos momentos a la gente no les importa de qué iglesia eres. Lo que andan buscando es una relación con Dios. Es un momento perfecto para que nosotros hagamos impacto en los demás. Pero ¿qué hacemos? Nos encerramos en un lugar y no nos preocupamos por nadie. El libro de Éxodo, capítulo 14, versículo 20, dice así: quedando entre los egipcios y los israelitas durante toda la noche, la nube fue oscuridad para unos y luz para otros. Así que en toda esa noche no se pudieron acercarse los unos a los otros. Mira qué interesante. Cuando iban a cruzar el Mar Rojo, la nube que tenía esa luz por dentro, el Shekinah o Shekinah de Dios, la llama de Dios, el fuego de Dios, impidió que los egipcios se acercaran al pueblo de Dios. Pero pasó algo bien interesante. Al pueblo de Dios le fue para luz, para que pudieran cruzar. No se tardaron media hora en cruzar, se tardaron. No sé cuánto tiempo tardaron en cruzar esa distancia, pero era mucha gente la que iba a tener que pasar. Pero el Señor se puso a espaldas de ellos para que les diera la luz hacia donde iban a ir. Y en cambio a los egipcios fue para sombra, para oscuridad. ¿Me están entendiendo? Lo que para nosotros es bendición, para otros es maldición. Por eso dice la palabra de Dios: no os preocupéis por los que quieren destruir la iglesia del Señor, porque el Señor se encargará de ellos. Nosotros somos la luz, estamos en la luz de Dios, pero la sombra no nos va a poder hacer nada a nosotros, porque Dios nos está protegiendo nuestra espalda, para que nosotros podamos caminar tranquilamente hacia donde la luz nos está indicando que vayamos. Miren, para ellos era luz. No sabemos a qué horas cruzaron, pero iban caminando y todos sabían dónde iban pisando. Y es interesante que ellos pasaron en seco, pero cuando los carros de los egipcios quisieron cruzar, las ruedas de los carros se atascaron en el lodo, porque ellos estaban en la oscuridad. Ve lo que les estoy diciendo. Ojalá alcance a ver la pantalla, las cuestiones que yo pongo ahí para que sean más fáciles de entender. El pueblo de Dios cruzó en la luz, pero los egipcios cruzaron en la oscuridad. Y cuando estaban en medio de todo, el mar se cerró porque la luz ya había terminado de pasar. En el libro de Juan capítulo 1, versículo 5 dice de esta manera: la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Es muy interesante, mi hermano, que cuando tú llegas a la iglesia o en tu casa o en tu carro y el Señor te llama, porque Él es el que nos escoge y Él es el que nos llama, nosotros no lo aceptamos. Yo me canso de explicar esto. Esto es solamente una reacción del amor de Dios al llamado que Él hace a nosotros. Hay veces que la gente dice, si no aceptan a Jesús se van a condenar. No. No me metas a mí al diablo en esto. Lo que dice la palabra de Dios, que si confesáramos con nuestra boca, pero ¿quién pone el querer y el hacer en nuestro corazón de acuerdo a su buena voluntad? No a nuestra buena voluntad, no a la voluntad del pastor, no al mensaje tan hermoso que dio el pastor, no a los cantos preciosos que cantaron. Yo lo recibí en mi casa. ¿Por qué? Porque Él me escogió a mí y te escogió a ti. Así es que, porque dice su palabra que no es por obras para que no nos glorifiquemos a nosotros mismos, es pura gracia de Dios. Si yo dijera yo soy salvo porque yo escogí a Dios, es mi obra. Y sabe, la obra única que nos dio salvación fue la crucifixión del Señor y el derramamiento de su sangre. Así es que tenemos que entender
que todo se lo debemos a Dios. Nada hicimos para ser salvos, pero ahora siendo salvos podemos hacer mucho, porque podemos hacer su voluntad. Mire qué interesante. Yo nunca entendí por qué el Señor quería destruir toda esta gente de Canaán. Pero la esposa de Can, que era uno de los hijos de Noé, la esposa de Can era Egiptus, que viene del nombre Egipto. Ella era descendiente de Caín. Y por eso esa raza era una raza maldita. Porque el Señor claramente le decía a su pueblo, vayan y maten a todos, inclusive a los de meses, a los de pecho, mátenlos. ¿Por qué? Porque era una raza que iba a tratar de destruir al pueblo de Dios. Por eso pasó. Eso era sombra, y Dios quiso destruir la sombra para que la luz alumbrara. Y por eso es que nosotros tenemos que entender eso. Ahora miren, tengo tantas cosas que a veces mi cerebro trabaja 1000 por hora. Nosotros decimos que Dios es omnipresente, y sí lo es omnipresente, pero tenemos que entender cómo es la omnipresencia de Dios. Y cuando yo hablo de esto, tienen que tener en cuenta de una cosa, miren. Hay 3 personas, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, pero no es un espíritu, 2 espíritus, 3 espíritus, es un solo espíritu, en 3 personas diferentes que es un solo Dios. Cuando hablamos del Espíritu de Dios, no hablamos de una persona, pero esa persona pertenece a otras 2 y entre las 3 se forma una sola. Muy difícil de entender. Yo quiero recordarle que cuando yo empecé en la iglesia, mi primer trabajo que Dios me dio, porque no sé si llamar el ministerio, pero a mí me molestaba mucho que los niños anduvieran corriendo y gritando a la hora del servicio. Porque pueden criticar mucho de la iglesia católica, pero en la iglesia católica nadie anda corriendo ni gritando. Los niños están bien sentaditos y no hay escuela dominical para ellos. Al menos en mi tiempo pasábamos toda la misa metidos ahí, y si era de 3 padres era 1:30. Y si usted andaba volteando para todos lados, la señora de atrás le daba uno para que volteara para adelante. Y cuando pasamos enfrente del altar nos hincábamos y ya nos pasábamos. Y nadie llegaba haciendo escándalo ni haciendo cosas. Ahora miren, yo empecé en la iglesia y yo veía a los niños que salían corriendo por todos lados. Y los padres estaban en la luna y el pastor no sabía ya ni qué hacer, porque por lo menos yo me distraigo mucho y me molesta que todo el mundo se esté moviendo. Y yo le dije al pastor que yo me los iba a llevar. Y los niños me preguntaron un día, hermano, explíquenos qué es la Trinidad. Yo me puse a pensar que ya había oído ejemplos que la Trinidad es como el agua, el vapor y el hielo, que son 3 cosas que se manifiestan de diferentes maneras, pero es la misma cosa. Pero yo quería explicarles a ellos al nivel de ellos. Entonces yo les dije, ¿qué soy yo? Y mostré a mi hija, para ella, su papá. ¿Y qué soy yo para esa señora que está allá? Oh, usted es su esposo. ¿Ok? ¿Y qué soy yo para ustedes? Nuestro maestro. Ok, que tengo 3 funciones, pero soy el mismo. ¿Sí? Es como trabaja Dios. Tiene 3 funciones, pero es un mismo Dios. ¿Y ya me entendieron? Espero que me hayan entendido. Dios en el Antiguo Testamento se puede decir que no era omnipotente por deseos, él puede hacer todo, pero no era omnipotente, no era omnipresente, perdón. Porque siempre que quería alguien ver a Dios, o Dios quería ver a alguien, tenían que estar en un solo lugar. Miren, se lo voy a enseñar. Cuando decimos que Dios está en todas partes, hay un tipo de religión que se llama panteísmo, que dicen que Dios está en los árboles y en las flores y en el cielo y en la tierra y en el agua y en el fuego, y eso es una mentira, porque Dios no está en esos lugares. Mira, se lo voy a enseñar cómo está la cosa. Dios estaba en un solo lugar. El Señor, cuando quiso hablar con su pueblo, los llevó al Sinaí. Y desde ahí habló. Y si alguien quería oír la voz de Dios, tenía que estar allá abajo de ese monte, donde Josué se quedó a la mitad del camino.
Y Moisés tuvo que subir a hablar con Dios para que le diera las tablas de la ley. Ahí estaba Dios, no estaba en otro lado, solamente estaba ahí. Y después les dijo a Moisés y le dio información de que hicieran un tabernáculo, el tabernáculo del desierto. Digo, porque ese será el lugar en que tenga yo reunión y que haya una reunión entre ustedes y yo. Ahí estaba Dios. Si tú querías sentir la presencia de Dios, o si querías saber cómo era Dios o oír a Dios, tenías que ir al tabernáculo del desierto. No había otro lugar donde. Lo que te quiero entender es que en ese tiempo, eso de omnipresente no era la manera en que Dios se manifestaba. Aunque Él lo puede hacer, pero así es Dios. Pero fíjate qué interesante, que cuando dice su palabra, que Él vendrá y se sentará en nuestro Señor Jesucristo en el trono de David, para que tú vuelvas a ver a Jesús, vas a tener que ir a Israel y verlo ahí sentado, porque no va a estar en ningún otro lugar más que ahí. O sea, el Señor se los dijo claramente a sus discípulos. Estas son cosas que yo he entendido, espero de Dios que lo estoy explicando bien. El Señor les dijo, les conviene que yo me vaya, porque si no me voy, la promesa de mi Padre no vendrá. Lo que les estaba diciendo es, ahora estoy con ustedes, voy a parafrasear esta parte, ahora estoy con ustedes, pero cuando Él venga, iré con ustedes a todos lados. Ahorita solamente puedo estar aquí. Jesús nunca estuvo en dos lugares al mismo tiempo. Siempre estuvo con sus discípulos. Pero ahora iba a venir otra cosa. Él va a estar sentado allí en Jerusalén cuando Él venga, en la calzada santidad, donde los pueblos pasarán y alabarán a nuestro Jesús, a nuestro Jesucristo, ahora el Dios ungido, y vamos a tener una bendición. Pero mire lo que dice Lucas 1, 31 al 33. Dice, vas a quedar encinta y darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. Este será un gran hombre, y lo llamarás Hijo del Altísimo. Dios, el Señor, le dará el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. ¿Estás oyendo lo que está diciendo la palabra de Dios? Ahora, cuando dice la palabra de Dios en el libro de Habacuc, capítulo 2, versículo 14, dice, y la tierra será llena de la gloria de Dios como las aguas cubren el mar. Tenemos un canto así. ¿Cómo va a suceder estas cosas? Porque esto es una profecía por cumplirse, pero ya se está cumpliendo. ¿Por qué? Porque desde la venida del Espíritu Santo, tú no vas a tener que ir solamente a Jerusalén cuando venga después de todo lo que va a suceder en el futuro, a ver a nuestro Rey. Tú tienes al Rey de Reyes, Señor de Señores, en ti. ¿Por qué? Por el Espíritu Santo. Ahora, donde quiera que tú vayas, tú llevas la presencia de Dios ahí contigo. La Trinidad dice, vendremos y moraremos en Él, cuando habla de una persona que recibe el Espíritu Santo. Es interesante que el Espíritu Santo hace posible que Dios sea omnipresente. La omnipresencia de Dios está a través del Espíritu Santo. No sé si me entendiste, pero eso es una bendición, porque cuando yo necesito estar con Dios, no necesito ir a buscar un tabernáculo, ni necesito venir al templo. Yo puedo estar con Dios en la sala de mi casa, en la cocina, manejando mi carro, puedo estar con Dios, porque Dios no está afuera, está en mí. Y eso es una bendición bien grande. Y su gloria se está llenando la tierra, porque a veces nos sentimos que no somos muchos. El problema está en que no estamos organizados, porque el diablo nos ha dividido. Y la división que ha hecho el diablo entre nosotros son las religiones. Las religiones no sirven para nada. Lo único que ha hecho la religión es dividirnos y hacernos débiles. Porque nunca estamos de acuerdo nadie. Los católicos no están de acuerdo y se ponen en su licencia atrás. Nosotros también somos cristianos. Pues si somos cristianos todos, ¿por qué no dejamos a un lado todas las cuestiones de las denominaciones y religiones y todo? Y nos unimos y nos ponemos una sola iglesia que se llame los hijos de Dios. Porque ese es el título que nos dio. Todo aquel que cree en mí le dará potestad de ser llamado hijo de Dios. El día que pase eso, esta tierra va a cambiar. Pero el diablo está ganando porque estamos todos divididos. Esta iglesia no se habla con aquella. Y esta iglesia le da miedo que venir aquí a hacer un culto, porque a lo mejor algunos de los de allá de su iglesia se quedan aquí, o algunos de aquí se van para allá. Y no, eso no se puede permitir, porque
parece como si fueran nuestros los miembros. Los miembros de la iglesia no son míos. Si algunos quieren venir, que vengan, y algunos quieren irse, que se vayan. No me pertenecen a mí, porque Dios es el que agrega todos los días los que van a ser salvos, no el pastor. Nosotros hacemos nuestro trabajo predicando la palabra de Dios, evangelizando, pero en realidad el que pone el querer de quererse quedar en un lugar es Dios. Por eso se construyó el templo, para que fuera la gente y pudieran saber que ahí estaba la presencia de Dios. Pero hubo un tiempo en que el arca del pacto se había perdido y no la han recobrado, porque ya no es necesaria ahorita, porque tú y yo somos el arca del pacto. Somos las personas que tenemos la presencia de Dios. No os olvidéis que vosotros sois el templo del Espíritu de Dios, que mora en vosotros. Es que, mi hermano, cuando uno entiende las cosas del Espíritu Santo, se da uno cuenta que no puede uno continuar en la vida sin Él. Él es mi ayudador. Él es la manifestación del poder de Dios en mí. Él es el que hace todo. Le voy a explicar ciertas cosas. Cuando el Señor se va, se los promete, les dice, yo me voy a ir, pero no se van a quedar solos. Porque el otro, la palabra otro en el hebreo, quiere decir, el que es como yo, va a venir y les va a recordar todo lo que yo he dicho. Y el que crea en mí, creo que lo tengo adelante, el que crea en mí, las mismas cosas que yo hago, vosotros haréis. Porque el Espíritu Santo es la manifestación del poder de Dios. Sin el Espíritu Santo, el poder de Dios no puede ser manifestado en ningún lugar. Mi hermano, es que llegaron momentos en mi vida que yo sentía que podía hacerlo todo en el nombre del Señor. Sentía esa seguridad de que podía hacer las cosas. Pero la gente no entiende esas cosas. Y es que allá en esa iglesia la alabanza está bien bonita. No, y allá hay mucha gente en esta otra iglesia. Y ahí anda la gente divagando y no saben qué. La cuestión es que las iglesias deben de crecer, no solamente en número, sino en cada miembro, en su actitud de cómo ellos pueden manifestar la gloria de Dios para los demás. Dios nos ha dado muchos ejemplos de lo que se puede hacer. Cuando estuvimos yendo a este lugar de recuperación para drogadictos y alcohólicos, nos dimos cuenta de que la gloria de Dios se manifestaba y no tuvimos ningún problema. Nadie nos gritó, nadie nos escupió, nadie nos dijo nada. Al contrario, 10 personas de allí se vinieron y se bautizaron aquí en la iglesia. Lo que pase con ellos es de Dios, pero nosotros cumplimos. Porque hay personas que dicen, fui a invitar a unas familias y me dijeron que iban a venir y no vinieron. Tú ya cumpliste. El que esas familias lleguen a la iglesia es cuestión de Dios ahora, porque Él es el que agrega todos los días a la iglesia los que deben de ser santos. Mientras tú les des un buen testimonio, o que no vayan a dejar de venir o no vengan porque vieron algo en ti que no les gustó, todo está bien, ya cumplimos. El Señor es el Dios que cambia las vidas. Nosotros solamente somos los que llevamos el mensaje de las buenas nuevas a la gente. Esto es muy interesante, todo esto que le estoy hablando. Mire, cuando el Espíritu de Dios llegó, no, hermano, hubo una locura ahí en ese lugar. Y cuando Pedro predica, 3,000 personas piden y dicen, ¿qué tenemos que hacer? Arrepentirse y bautizarse, creer. Y se bautizan 3,000 en una sola predicación. Dígame si no necesitamos al Espíritu Santo en nuestras iglesias. Estamos pasando por situaciones difíciles en nuestras iglesias. Las iglesias están quedando vacías. Ay, no sé si decir esto. Porque estamos vacíos. Una persona vacía no puede dar nada. Necesitamos llenarnos todos los días, pedirle al Señor, lléname de tu presencia, Señor. La oración más importante no es, cuídanos, Señor. Te va a cuidar si lo pidas o no. Danos el pan nuestro, te lo va a dar, te lo ha dado aun cuando no se lo pedías, aun cuando era su enemigo. Él hacía llover entre justos y pecadores. Pero pedirle al Señor que llene tu vida con el Espíritu Santo es la necesidad más grande que tienen los hijos de Dios. Sin Él
Un día vas a querer ir a Disneylandia y otro día vas a querer venir a la iglesia y otro día te vas a quedar porque va a haber fútbol y otro día no vas a venir porque está el Super Bowl y vas a ser una persona tan, pero tan inconsistente que no sirves para nada. ¿A quién ayudas a venir los domingos a la iglesia? Tú tienes que venir los domingos a la iglesia a cargarte de la información para irla a compartir, pero si no compartes nada, el agua que no corre apesta. Que si estoy hablando fuerte, sí, porque así es la palabra de Dios. Necesitamos pedir en la iglesia que su espíritu llegue y nos llene aquí. Que un día el pastor no pueda predicar, ni los músicos puedan cantar y sus faldas llenen el templo, como dice la palabra de Dios en el Antiguo Testamento. Necesitamos días así. Necesitamos días en que la presencia de Dios sea tan fuerte que no podamos hablar. Pero ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos buscando la manera más productiva de entretener a la gente en la iglesia. Música, luces, PowerPoint, todas esas cosas. Les digo, yo tengo parte de culpa. Y estamos pensando que si pusiéramos otros colores en la iglesia, si aviváramos más, si cambiáramos las sillas por sillas de estas, se pondría la cosa mejor, si hubiera más comodidad, si el aire acondicionado trabajara bien. Si el Espíritu de Dios estuviera en un lugar, la gente iría y no querría salir de ahí. Tenemos a Dios que está dividido en tres personas: Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Ahora miren, voy a terminar con esto. Que a veces cuando algo me pone el Señor, a veces se me siento mal, lo echo a perder. En el Salmo 139, versículo 1 al 7, esta es una lectura que es increíble para mí, porque por un lado nos está hablando, mi hermano, de todo lo que Dios puede conocer, y esto es trabajo del Espíritu Santo. La palabra de Dios nos dice que aun cuando oramos y no sabemos orar, el Espíritu de Dios intercede por nosotros delante de Dios. ¿Y quién conoce el corazón de Dios si no es el Espíritu? El Espíritu de Dios es el que da toda la información de todo lo que está sucediendo. Por eso cuando este mundo estaba completamente vacío, el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Y le voy a explicar por qué. Pero mire, este salmo es un salmo que debería de leer todos los días si quiere sentirse bien. Mire cómo le dejé el título, aunque el título no está en el original, dice omnipresencia y omnisciencia de Dios. Iba a decir otra cosa, otra de las cualidades y me quedé a la mitad. Y dice, el músico principal, Salmo de David. No todos los salmos los escribió David. Algunos salmos los escribió Moisés. Dice en el Salmo 39, versículo 1, dice, Jehová, tú me has examinado. El único que nos examina a nosotros es el Espíritu Santo. Tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentar y mi levantar. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está palabra en mi lengua y ya tú, Jehová, la sabes toda. Detrás y delante me rodeas y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no puedo comprender. ¿A dónde iré de tu espíritu y a dónde huiré de tu presencia? ¿A dónde iré de tu espíritu y a dónde huiré de tu presencia? El Espíritu Santo es el que hace todas estas cosas. Ese es el que nos conoce. Antes de que yo diga una palabra, el Señor ya sabe que la voy a decir desde hace mucho antes. Mis pensamientos, hay gente que no entiende, mi hermano, que hay gente que se les nota cuando hace pecados, pero todos pecamos. Yo me acuerdo en la iglesia católica decía, y pecados de pensamiento, palabra y obra. Cuando nos dábamos golpes de pecho, he pecado, Señor, delante de ti, de pensamiento, palabra y obra, por mi culpa, por mi grandísima culpa. Pero ya no digo lo demás porque ya menciona otras cosas que no estoy de acuerdo. No solamente cuando tú estás tomando, cuando te estás emborrachando, fumando marihuana y tú estás pecando, o cuando estás en adulterio estás pecando. Cuando estás pensando estás en pecado. Y Él conoce tus pensamientos.
Nadie más los puede entender más que Dios. ¿Por qué? Por el Espíritu Santo. Él es el que hace a Dios omnipresente, porque está en la vida de todos nosotros y está dando información a Dios de todo lo que nosotros somos antes de que lo seamos. En 1 Corintios capítulo 2 versículo 10 dice su palabra: pero Dios nos las reveló por medio del Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún las profundidades de Dios. ¿Me estás oyendo, mi hermano? Entonces lo que tenemos que entender es, mira, cuando yo hablo de lo que hace el Espíritu Santo, puedo decir que es lo que hace Dios, porque el Espíritu Santo es Dios, pero la Biblia nos lo enseña de esta manera para que entendamos las funciones como una persona que tiene sentimientos. Dice: no contristéis el Espíritu de Dios que mora en vosotros. Y tenemos que entender que Él sabe las cosas y Él puede hablarnos a nosotros. Es una persona, tiene cualidades. Él sufre, él se siente triste cuando hacemos las cosas mal. Pero aquí está la cuestión. En Lucas 24:49 dice la palabra de Dios: he aquí, yo enviaré sobre vosotros la promesa de mi Padre, pero vosotros permaneceréis en la ciudad hasta que seáis investidos con el poder de lo alto. Eso es lo que nos hace falta. En lugar de tantos servicios y tantos cultos de oración y tantos esto, y hay que memorizar la Biblia, hay que esperar y pedir al Señor: invístenos, o sea, que nos pueda vestir por dentro antes de que seamos revestidos por fuera cuando venga el Señor y la resurrección sea. Sin eso no podemos hacer nada. A los 12 les digo: no vayan a ir a ningún lado, porque así como están, van a ir solamente a los que les caen bien, no van a querer arriesgarse. Si algo les molesta, van a dejar de hacerlo y no me van a obedecer en nada. Y lo que yo les enseñe se les va a olvidar y no van a poder nunca demostrar mi poder en ustedes. Quédense ahí hasta que la promesa del Padre llegue a ustedes. Cuando llegó esa promesa, habla la palabra de Dios que cuando Pedro caminaba, su sombra sanaba a los enfermos, sacaban a la gente a ponerla ahí en la sombra de la calle, para que cuando él pasara, su sombra se proyectara allá, porque la luz estaba glorificando a Pedro para que su presencia pudiera sanar a los enfermos. Pero era Dios el que lo estaba haciendo. Él solamente era un intermediario entre Dios y las personas que estaban enfermas. Era un conducto de la bendición de Dios, porque lo que se hizo ya en el cielo se va a hacer aquí en la tierra también. Nosotros solamente traemos la voluntad de Dios del cielo a la tierra. Por eso dice la palabra de Dios: el que crea en mí pondrá la mano sobre los enfermos sanarán. La manifestación de los poderes de Dios es a través del Espíritu Santo. Pero en la iglesia ya no hay manifestaciones, hay canciones. Tenemos que entender, mi hermano, que tenemos que regresar a algo, porque las iglesias se están quedando vacías. Y hay otras que están predicando el evangelio de la prosperidad y todo el mundo está metido ahí porque quieren tener mucho aquí. Si tú das $1,000, Dios te va a dar esto, una casa, y te va a dar las llaves para que abras un buen carro, y no sé qué tantas cosas. Pero mentiras, es un robo. Hay gente que le está pidiendo a la pobre gente que les dé las escrituras de la casa y cosas así. Yo te voy a decir, el diezmo, yo les predico a los hermanos aquí en la iglesia que el diezmo es algo que tenemos que hacer por conveniencia propia. Si tú no lo haces, no lo hagas. Dios no necesita nuestro dinero. Lo que necesita el Señor es que nosotros confiemos en Él. Decía una viejita: pastor, yo no diezmo porque no tengo. Y le dije: usted no tiene porque no diezma. Porque hubo una mujer que dio una monedita y Dios se la tomó muy en cuenta. Nosotros tenemos que entender, mi hermano, que si tú no quieres diezmar, no diezmes. Las ventanas van a permanecer cerradas. Yo no necesito tu dinero. La iglesia no necesita el dinero. Eres tú el que necesitas obedecer a Dios, porque si en lo poco eres fiel, en lo mucho te va a poner. Pero ese evangelio de que tienes que dar tanto dinero para que Dios te bendiga, ¿de cuándo acá Dios vende sus bendiciones? Si lo que vemos en la Biblia es que a un hombre, y no entro en detalles, le dijeron: yo quiero el Espíritu Santo, ¿cuánto quieres que te dé? Y se enojó el apóstol, porque no es vender el poder de Dios, porque las bendiciones Dios no las vende, pero las bendiciones las buscamos nosotros.
Mira, te voy a explicar ya para acabar cómo trabajan las cosas. El Padre dice, el Hijo lo hace y el Espíritu Santo lo manifiesta. Eso fue una cosa que me llenó a mí como lo puse tan fácil. Porque cuando dice el Padre algo, dice, Padre dijo, pero todas las cosas fueron hechas a través de Jesucristo. Y la manifestación de esas cosas es el Espíritu Santo el que las hace. Porque la salvación la dijo el Padre, la hizo el Hijo, y el Espíritu Santo fue el que la manifestó. Porque el Espíritu Santo te da testimonio en tu vida de que eres hijo de Dios. Ahora ya sabemos algo, y me incluyo yo, ya sé cómo trabaja mi Dios. Cuando Él dice algo, se hace a través de Jesucristo. Todas las cosas que le pidas al Padre, pídanlas a través de mí. Pero ya que me la pidieron a mí y yo las hice, el Espíritu Santo se las va a manifestar a ustedes. Es una bendición. Es una bendición. Esto tan simple es una bendición. Si lo apuntaras en un papel y te acordaras de esto, sería una bendición para ti. Pero hay muchas cosas que estamos pensando, ya, con que yo aprenda a predicar bien, con que yo aprenda a cantar bien, todo va a salir bien. El Evangelio del Reino de Dios nos enseña a ser útiles. La religión nos enseña a ser inútiles y depender solamente de lo que Dios hace. Y Dios quiere trabajar con nosotros. Espero que no se haya molestado, que a veces no hablo tan suave, pero nos hace falta entender las cosas. Que Dios les bendiga, mis hermanos, porque el Señor va a regresar y nos va a pedir cuentas de lo que hicimos. No de lo que nos gustó hacer, sino de los que nos mandó a hacer. Y si tú no sabes qué es lo que te mandó a hacer, todo lo que tú hiciste no va a tener ningún valor ante sus ojos. Porque Dios no acepta lo que tú le quieres dar. Dios acepta lo que Él te ha pedido que le des. Eso va a ser una gran tristeza. Le doy gracias a Dios por mi hermano José Luis, mi hermana Noemi y mi hermano Ulises, que están conmigo todos los miércoles y todos los domingos y estamos trabajando juntos. Y yo quiero hacer énfasis, mi hermano, le doy gracias a Dios por todos los que levantan todo el sistema allá afuera en el estacionamiento. Es un trabajazo que se ponen ellos todos los domingos y tienen que poner las carpas, las sillas y todas estas cuestiones. Le doy gracias a Dios por todos los hermanos que están trabajando tan duro aquí en la iglesia. Les estaremos informando. Espero en Dios que ya pronto regresemos aquí, mi hermano. Espero en Dios que ya pronto estaremos aquí en el santuario. Y le pido mucho, mucho a Dios por esta familia nueva que llegó aquí a la iglesia. Que Dios la bendiga a la hermana, que ponga su mano de sanidad sobre ella y su niña de 11 años. Que sienta la presencia de Dios y que sepa que ella es tan importante y tan especial para Dios como lo somos todos nosotros. Vamos a dar unos anuncios, mis hermanos. Creo que mis anuncios no estaban ahí, pero se los voy a dar. Los días domingos tenemos servicio a las 6:15. Los días domingos tenemos servicio a las 11 de la mañana en el estacionamiento. Me quedé en blanco porque estaba seguro que había puesto los anuncios, no sé qué me pasó. Tal vez los copié en la otra parte y no los copié en mi tarjetita que tenía ahí. A las 11 de la mañana, domingos, los servicios aquí. Estamos bien, no le dé tanto miedo, mi hermano. La mayoría de las personas que están aquí ya salieron de esto. Otros de nosotros ya el domingo ya vamos a tener 2 vacunas. Y además tenemos espacio al aire libre. Hay gente que va a comer a un restaurante, pero no viene a la iglesia porque le da miedo que se vaya a infectar. Le voy a decir una cosa, aquí está al aire libre, hay mucho espacio entre las sillas, tenemos para que se desinfecte las manos, les tomamos la temperatura y les pedimos a los hermanos que se sienten enfermos, no vengan, que sean conscientes por los demás y que todos traigan su mascarilla. Hay gente que dice, pero a mí no me gusta usarla, no venga, véalo en televisión. Ahora otra cosa, le doy gracias a Dios por las personas que están escuchando mis proverbios todos los días. Ahí los pongo, le doy gracias a Dios por todas las personas que ponen un comentario ahí, les agradezco mucho. Los estudios bíblicos, días miércoles a las 7 de la noche estamos aquí. Esperamos en Dios que ya pronto puedan venir ustedes a los estudios bíblicos. Y también, ¿hay alguna otra cosa que se me olvida? Creo que no. Espero en Dios que algún día regresemos a la casa esta donde están estos muchachos.
Le mandamos un saludo a mi hermano Héctor, si es que ve esto. Estamos pidiéndole a Dios que le dé fortaleza para quedarse ahí hasta que salga bien. Y le damos las gracias a Dios por todas sus bendiciones. Soy el pastor Alfaro, mi hermano, y que Dios me lo bendiga. Y nos estamos viendo el miércoles que viene. Amén y amén.